Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Felipe Imigo. Hoy vamos a hablar de un tema que, la verdad, causa mucho malestar, pero que, y eso es lo importante, tiene solución. La fisura anal. Es una condición súper común, y mi objetivo hoy es que al final de esta charla quede un panorama muy claro sobre qué es y, sobre todo, cómo se maneja. Para entender bien esta condición, vamos a seguir un orden. Primero, vamos a definir qué es exactamente una fisura. Luego, veremos por qué aparece, cómo hacemos el diagnóstico, qué alternativas de tratamiento existen y, para cerrar, por qué es tan importante que esto lo vea un especialista. Bueno, empecemos por lo fundamental. ¿Qué es una fisura anal? Vamos a tratar de entender de dónde viene ese dolor tan intenso. En términos médicos, una fisura anal no es más que un pequeño desgarro, una herida en la piel del canal anal. Hay que pensar que es como un corte, pero en una de las zonas más sensibles que tenemos en el cuerpo. Y claro, eso explica por qué los síntomas son tan intensos. El síntoma clave, el que casi siempre nos cuentan en la consulta, es un dolor muy agudo, muy fuerte, durante y después de ir al baño. A veces se describe como la sensación de estar pasando vidrios, y no es raro que se vea un poco de sangre roja y brillante en el papel. Esto valida completamente lo que se siente y nos da una idea de la magnitud del problema. Miren, hay una analogía que me parece genial para entender lo que pasa. Imagínense un corte en un nudillo. Si uno dobla y estira el dedo todo el tiempo, la piel se mantiene tensa, no llega suficiente sangre y la herida nunca cierra. Bueno, con la fisura pasa algo parecido. El músculo del esfínter está tan tenso, tan contraído por el dolor, que actúa como ese nudillo doblado, impidiendo que llegue sangre y que la herida cicatrice. Muy bien, ya sabemos qué es. Ahora, la gran pregunta: ¿por qué aparecen? Entender las causas es el primer paso no solo para tratarla, sino también para prevenirla. La causa número 1, por lejos, es el estreñimiento, o sea, el paso de heces muy duras que lastiman la zona. Pero ojo, no es la única. Una diarrea crónica también puede irritar y causar una fisura, así como un trauma local, por ejemplo durante el parto. Incluso, a veces puede estar asociada a otras enfermedades. El punto es que todas estas causas inician un círculo vicioso terrible: herida, dolor, el músculo se contrae y la herida no puede sanar. Aquí el tiempo es un factor clave. Si la fisura lleva menos de unas 6 u 8 semanas, la llamamos aguda. Generalmente es una herida fresca que suele curarse con cuidados básicos. Pero si pasa ese tiempo y no sana, se convierte en crónica. Ahí la cosa cambia un poco, y a menudo vamos a necesitar un tratamiento distinto, más específico. Pasemos al diagnóstico. ¿Cómo sabemos que se trata de una fisura? Es súper importante saber qué esperar en la consulta porque el proceso suele ser mucho más simple y menos incómodo de lo que la gente se imagina. A ver, el mensaje clave aquí es que el diagnóstico es casi siempre clínico. ¿Qué significa esto? Que se basa en la historia que nos cuentan y en una simple inspección visual, hecha con mucho cuidado. En general, al principio, evitamos cualquier procedimiento que pueda causar más dolor. Con ver la herida, un ojo experto sabe de qué se trata. Y para que la exploración sea lo menos molesta posible, siempre se busca una posición cómoda, como la que ven aquí, de costado. La prioridad número 1 es que la evaluación sea gentil y sin generar más estrés o dolor. Ahora, uno podría preguntarse, ¿da lo mismo en qué lugar exacto del ano esté la fisura? Y la respuesta es no. La ubicación nos da pistas importantísimas sobre su posible causa. La gran mayoría de las fisuras, las más comunes, aparecen en lo que llamamos la línea media posterior. Y esto se conecta directamente con la analogía del nudillo. Esa es la zona donde naturalmente llega menos sangre, por lo tanto es más difícil que cicatrice. Si encontramos una fisura en otro lugar, nos obliga a pensar en otras causas que hay que investigar. Bueno, y ahora sí, vamos a la parte que todos esperan, la solución. Es importante entender que el tratamiento es escalonado. Siempre empezamos por lo más simple y vamos avanzando si es necesario. El tratamiento no es algo que se improvisa, Sigue un plan, un algoritmo basado en la evidencia científica como este que ven en la imagen. La lógica es siempre la misma. Se empieza con medidas conservadoras y solo si no funcionan, se pasa al siguiente escalón. La inmensa mayoría de las fisuras agudas se curan con esto, que es el ABC del tratamiento y que se puede hacer en casa. Lo primero es ablandar las heces con más fibra y mucha agua. Y lo segundo, los baños de asiento con agua tibia, que son fantásticos para relajar ese músculo tenso del que hablábamos. Esta es la base de todo. Pero bueno, a veces estas medidas no son suficientes. ¿Qué pasa entonces? ¿Saltamos a cirugía? No, para nada.
El siguiente paso es el tratamiento médico. Aquí usamos medicamentos, que por lo general son cremas, para relajar el músculo del esfínter de forma química y así darle una chance a la herida para que cicatrice. Y aquí tenemos la comparación. Por un lado, la terapia médica, con cremas o a veces inyecciones, que tiene buenas tasas de curación. Por otro, la cirugía, que es el tratamiento más efectivo, con tasas de curación de más del 90%, pero que como toda cirugía, tiene un pequeño riesgo. La decisión de cuál usar se tiene que tomar caso por caso, evaluando todo en conjunto. Y todo esto nos lleva al punto final, que para mí es el más importante. ¿Por qué es fundamental que esto lo maneje un experto para tener el mejor resultado posible? Esta frase lo resume todo. No hay una receta única que sirva para todo el mundo. El tratamiento tiene que ser a la medida de cada persona. Y el experto que tiene el conocimiento para decidir cuál es la mejor opción en cada situación es el cirujano colorectal o coloproctólogo. Porque un especialista se va a asegurar de que el diagnóstico sea el correcto y no se esté pasando por alto otra cosa. Va a saber cómo manejar los casos crónicos, los que no curan fácil. Va a investigar esas fisuras que aparecen en lugares raros. Y si se llega a necesitar cirugía, la va a hacer con la máxima precisión para minimizar cualquier riesgo. En resumen, elige el mejor camino para cada uno. Así que el mensaje final es muy claro. Si alguien reconoce estos síntomas, no tiene por qué sufrir en silencio. Hay soluciones muy efectivas. Buscar una evaluación por un especialista es, sin duda, el primero y más importante paso en el camino hacia la recuperación total.